y me dijo, Elías, qué bonito, te has convertido en el artista que tu abuela preparó. Bueno, uno es producto de todas las experiencias que vive a lo largo de la vida. Y esas experiencias te nutren y te dan referencias y experiencias. En mi caso, yo nací en el seno de una familia de padres matemáticos, ambos, y de abuelos artistas, entre otros abuelos. Pero mi abuela fue una gran artista y mi abuelo un gran artista de diseñador gráfico. Y eso de alguna manera alimentó mi sensibilidad hacia el arte por el lado de los abuelos y hacia las ciencias por el lado de mis padres. Para hacer el cuento corto, en lugar de estudiar arquitectura o diseño gráfico, que eran mis primeras ideas, cuando llegó la computadora a la casa, cuando yo tenía como 14 años, aprendí a programar y decidí, no, esto es lo que yo voy a estudiar. Yo voy a estudiar computación. Yo aprendí a programar haciendo programas de dibujitos, de líneas, de puntos de colores en la pantalla. Es decir, jugaba con puntos y líneas y los ponía a moverse también. Generaba números que luego se representaban como puntos o líneas de colores en movimiento en la pantalla. Desde entonces he estado haciendo eso. Y hoy en día mi obra de arte en esencia tiene eso mismo. Estudio computación, trabajo en computación y luego de esta carrera de unos 10 años, me confronto un día con un cubo de nylon de Soto en una exposición de mi abuela, casualmente. Al salir del ascensor, todavía en el pasillo del museo, antes de entrar en la sala, había un cubo de Soto que es maravilloso. Y lo vi y lo relacioné inmediatamente con un espacio euclidio 3D, de los que estudiábamos en matemáticas, donde podía eventualmente graficar funciones, cambiarlas y hacerlas moverse. Y pensé, sí, en un algoritmo yo genero estas funciones y logro que esas funciones muevan este objeto maravilloso, creo que tengo algo en la mano. Después que tuve esa idea, comencé un proceso muy ingenieril de aprendizaje de dominio de una técnica. Y al cabo de la cual logré, desde un algoritmo en una computadora, crear poder mover cantidad de motores desde un programa, de manera que se muevan independiente y muy precisamente. Después entonces, con ese mecanismo, con esa técnica, me dije, ¿qué hago con esto? Que ya veo que hay un potencial y puedo mover ese cubo de Soto eventualmente. Okay. Y entonces construí una mallita cuadrada con los vértices amarrados de los hilos que están sujetos a los motores. Entonces queda como una especie de alfombra mágica horizontal que cuando activo el programa en el cual están grabadas las secuencias de formas que le dan vida a la coreografía, esa mallita se mueve de acuerdo a las reglas de esa coreografía. Después de esta primera obra, he ido repitiendo un poco, con variaciones, el uso de esta misma técnica con distintos formatos, distintas escalas, distintas maneras de relacionar los elementos suspendidos, distintas formas que le dan distintos caracteres a las distintas obras, aunque estén todas basadas en la misma técnica. El arte, la parte emocional, creativa de la obra, se la doy a la obra cuando compongo la danza. Y esa danza la compongo ya independiente y haciendo abstracción, es decir,
alejándome del detalle numérico, técnico, matemático, que hace que la obra sea posible, pero me alejo de eso y con una interfaz gráfica de usuario puedo, con unos cuantos clics en una consola que yo mismo me inventé de composición de mis danzas, puedo darle forma a la obra física, darle una configuración dada y, si es la que quiero, grabarla en la secuencia. E ir así, grabando forma, las cambio en el orden y ya con eso queda definida la coreografía. Y cuando le das play, aparece la danza. Juego con la sorpresa, juego con la armonía particular que se ha generado y una forma de moverse que el espectador, cuando la está viendo, ya extrapola que así va a seguir, y de repente rompo esa extrapolación con una sorpresa de un elemento que baja o varios que se separan y crean un despeinado, como me dijo el otro día alguien, con la particularidad de que es una música silenciosa que se escucha con los ojos. Tanto Soto como mi abuela Gego son dos principales referentes para esa primera obra, sobre todo. Por mi abuela, por las técnicas de doblar los alambritos que usé para crear esa malla articulada, flexible. Amor. A mi esposa, ya estábamos casados aquí en Venezuela, me casé en el 2001. A ella le ofrecieron un trabajo en París, ella es bióloga, en el Instituto Pasteur, que es un instituto muy prestigioso y muy deseable para trabajar como biólogo genético. Y bueno, vámonos a París, eso suena interesante. Ya yo trabajaba como artista y eventualmente iba a poder desarrollar, yo no sabía, mi trabajo en París. Pero la razón de irme a París es siguiendo a mi esposa. No, eso no se lo debe imaginar nadie, porque es una especie de pretensión exagerada imaginárselo. Pero, aun siendo un evento improbable, ocurrió. Y fue porque el director del museo vio una exposición, Artistas y Robots, en la que yo tenía una obra, y se quedó viendo mi obra durante media hora y dijo: yo quiero esto para mi museo. Bueno, me dio una especie de parálisis anestésica, de la que logré recuperarme rápidamente, por suerte, y pude seguir preparando cómo íbamos a hacer eso. Me picharon una bombita y la tenía que sacar de jonrón. Por un lado, en la experiencia que ya tenía. Eso fue en 2018, en la reunión. Yo había, mi punto de arranque como artista es 2004, o sea que ya tenía 14 años de experiencia, haciendo obras en distintos espacios, volúmenes. Eso ya me da una preparación de lo que pueda hacer. Y después me inspiré mucho en el espacio del museo, en los volúmenes de las salas, las características de la sala que finalmente me parecía la ideal. Era un volumen sobre una escalera con una triple altura sobre el balcón de la escalera, porque después hay una triple altura bajando la escalera, que es un lugar sumamente amplio con un techo abovedado maravilloso. Entonces eso planteaba un escenario que yo debía usar para crear alguna obra ahí. Bueno, en primer lugar porque soy caraqueño. Me crié aquí, viví aquí mi infancia, mi juventud, mis emociones iniciales. Tengo mi terruño acá. Me encantan los batidos de lechosa, ¿no? Como ejemplo de por qué. Pero la Hacienda La Trinidad, en términos de espacio de exposición o parque cultural, lo que para el gusto puede ser un batido de lechosa. Percepción de dificultad y de
de crisis, de imposibilidad de existencia de muchos escenarios. Creo que hay un movimiento muy rico de artistas haciendo cosas. Específicamente, hay varias exposiciones en este momento donde uno ve artistas mostrando sus trabajos, cosas que habla de la riqueza. Hay poetas, hay escritores que están acá. Y justamente esta mañana estuve en el Centro de Acción Social, que es la sede del sistema de orquesta, y para acompañar al lanzamiento de una nueva iniciativa del sistema, que es el Salón de Artes Plásticas José Antonio Abreu, que invita a jóvenes artistas a presentar sus trabajos en un concurso que después genera una exposición. Y hay un grupo de 28 artistas de todo el país, de Mérida, de Cumaná, que presentaron trabajo o que fueron seleccionados. Muchos más presentaron trabajo. Hay 28 seleccionados. Entonces, eso es una representación de la riqueza de actividad que está habiendo, que necesita visibilidad, e iniciativas como esta del sistema le están dando visibilidad. Que sienta su fuero interno y haga lo que su fuero interno le dicta. Simplemente, que sea auténtico en lo que hace. No te puedes inspirar por mi obra, por la obra de otros artistas, cinéticos o no, pintores, cinematógrafos, videastas o poetas que te inspiran. No es que vas a inspirarte, sino que de repente te confrontas, como me pasó con el Cubo de Soto, o con una suspensión de Magdalena Fernández, y te quedas encantado de alguna manera o impresionado positivo o negativamente por ese trabajo, y eso te da una fuerza o una iniciativa para hacer algo. Hazlo. Entonces mi mensaje es, véanse qué es lo que quieren hacer y háganlo sin copiar. Yo creo que es un país con renombre. Lo que pasa es que hay una cizalladura, ¿no? Unas rupturas históricas que frenan un poco, pero eso se puede retomar fácilmente, yo creo que sí. Lo vemos en iniciativas, por ejemplo, fui al Instituto Jesús Obrero a dar una charla. Es un instituto técnico, liceo y universidad, que forma jóvenes en disciplinas técnicas de electricidad, electrónica, robótica, informática, o sea, todo lo que tienen mis obras. O sea, que era maravilloso estar ahí en ese sentido. Era como estar dentro de una de mis obras con los jóvenes que entienden y manejan toda la parte técnica. Entonces, era muy especial estar ahí. Pero gradúan, no sé cuántos gradúan, tienen 2.500 estudiantes en el instituto. Y uno, o sea, con equipos súper nuevos, con varias empresas e instituciones, fundaciones privadas que los apoyan para ayudarlos a que tengan los recursos necesarios. Esos son, y tiene 50 años, no es algo nuevo. O sea, que pasó por distintos momentos y crisis a lo largo de estos 25 años de historia reciente. Y ahí están con creatividad, teniendo la manera de dar su aporte a jóvenes para que puedan insertarse en el proceso económico nacional. Entonces, tomando eso como referencia, también creo que en el mundo o en el sector de la creación artística se puede hacer algo así. Imagínate lograr que la metodología o el sistema de núcleos del Sistema Nacional de Orquesta se pueda aplicar también para las artes plásticas, y que entonces hayan núcleos de artes plásticas en los colegios
donde los niños y jóvenes interesados tengan una plataforma en la que se puedan desarrollar y que después haya museos y espacios de exposición que puedan tomar la creación de esos jóvenes y presentarla al público y se complete ese ciclo de expresión artística y integración o difusión hacia la sociedad. Eso es lo que se me ocurrió a mí esta mañana en esa presentación en la que estuve, que nunca me lo había planteado, nunca me lo había imaginado y lo vi como, oye, ellos tienen la experiencia, tienen la capacidad, tienen los recursos. ¿Qué se podrá hacer a ese respecto? Creo que me diría que es muy bueno. Es bueno con su acento alemán. Y lo aprobaría, estaría contenta. Yo trabajé mucho con ella en su taller, la ayudé en algunos casos o en la mayoría de los casos hacía actividades de manualidades en el taller con los mismos materiales que ella usaba o dibujando, pintando con colores. Ella me dio clases de color y recuerdo que hace unos 7 años la viuda de un artista en París, un artista famoso, Nicolas Schoffer, me invitó a almorzar y estábamos almorzando y yo le conté un poco todo esto y me dijo: Elías, qué bonito, te has convertido en el artista que tu abuela preparó. Entonces creo que sin saberlo yo y sin saberlo ella, su sensibilidad me la transmitió, su interés por el arte, su ejemplo como artista, yo lo veía, yo no lo tomé como para mí, pero yo la veía todos los días, como tú viste a tus abuelos o los ves, como cada quien ve a sus abuelos y que algo le queda de eso. Ese fue mi quehacer de mi abuela, que después me sirve de referencia para hacerlo yo. Que somos seres sociales, que somos fundamentalmente comunicativos y que me maravilla cómo yo mi interior lo expreso en mis obras y a través de ellas continúa ese interior mío a llegar al interior del espectador y hay una resonancia, hay un mensaje indescriptible en palabras que pasa de una persona a otra y ocurre algo. Me parece que es un ejemplo de cómo somos seres sociales.